corresponde por población. Déjeme que le haga una última pregunta. He visto que el conseller de Educación, que creo que es de Compromís, está ahora mismo en el centro de la polémica porque en septiembre de 2014 dijo: Valencia debe sumarse al proceso independentista catalán, y entre otros el PP ha pedido la dimisión de este conseller. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que Valencia debe sumarse a ese proceso? ¿Cree que este señor debe dimitir? Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ni Valencia, ni desde luego el Consell, el Gobierno valenciano, ni Compromís secundamos esta opinión. En cualquier caso, a mí me parece importante la gestión del conseller de Educación. Y el conseller de Educación ha conseguido en un mes muchísimos logros que durante años habían quedado aparcados, entre otras cosas que el Consejo Escolar Valenciano apoyara por unanimidad las últimas decisiones que ha tomado el conseller de Educación. Es decir, no es una cuestión de gobernar el conseller de Educación desde sus postulados, sino que el Consejo de Educación, el Consejo Valenciano de Educación, por unanimidad ha decidido la hoja de ruta de la Consellería de Educación, y esto es lo que me parece valioso, porque ahí está todo el mundo representado, está toda la comunidad educativa representada, igual que abrir determinadas unidades escolares que se habían cerrado, igual que adaptar el calendario escolar desde el consenso a las necesidades de la comunidad educativa, tanto padres, madres, como profesores, como alumnos, igual que pedir, por ejemplo, ante el Ministerio de Educación una comisión de igualdad de género para combatir la violencia de género desde las aulas. Todo esto son medidas que a mí me parece que son valiosas y que es lo que hay que juzgar del conseller de Educación, no las opiniones que él pudiera tener a título personal hace un año, porque aquí todos tenemos opiniones personales, pero que a la hora de hacer la política lo que vale en nuestro caso es el acuerdo del botánico, que es el acuerdo de gobierno al que hacía mención antes, y en este caso además que las decisiones se tomen con la sociedad, no de espaldas a la sociedad o contra la sociedad como se hacía antes. Mónica, gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. A ver, que nos hemos dejado... Sí, Inda, ¿qué querías decir? Hay que ver los esfuerzos.